Les cuento de este caso. Durante varios años, mis amigos de la FES Cuautitlán del área de ovinos me invitan a dar, tienen un diplomado que es o especialidad, ya ni sé qué es, sí, diplomado de especialidad, pero es en nutrición, creo que es especialidad, en nutrición y alimentación de ovinos y caprinos. Y se llevan, no, es diplomado, se llevan los 8 meses que dura el diplomado, hablando de todo lo demás, y dejan un día, el último día, para hablar de administración. Tienen el tema de administración en su programa y dejan un solo día al final. Entonces, el doctor Omar, mi amigo ahí, me invita y bueno, siempre digo que sí. Y me toca, pero me dejan 5 horas para hablarles de administración a gente de FES y que está de otras escuelas también. Y en FES en general tienen menos formación en el área de administración, pues tenemos nosotros ventaja en eso. Y bueno, pues las primeras veces, las primeras veces que me tocó, pues trataba de meter presentaciones una tras otra, pero 5 horas ahí, pues tú te la pasas hablando y es muy difícil. Siempre es en línea, así llevan el diplomado. Entonces ya, bueno, puedes hacer algunos grupos, pero es en realidad complicado. Entonces ya la última vez dije, no, voy a agarrar las 5 horas y para ver los temas que quiero, lo que voy a hacer es tratar un caso, una situación desde el principio hasta el final, y ahí voy a ir metiendo mis presentaciones de los temas que me interesan. Y después, es lo que quería comentar, yo hago un classroom, que les voy a mostrar ahorita tantito nada más una presentación, y ahí meto los casos, materiales extras, ligas a videos donde se quedan las presentaciones que puedo dar rápido, pero ya se quedan los videos sobre el tema. Entonces ya está ahí un conjunto de recursos. Mi objetivo al final es que esas 5 horas sirvan para demostrarles cómo es necesario el enfoque administrativo, cómo las ciertas herramientas económicas son necesarias para tomar decisiones, cómo un problema meramente médico, que es el caso, tiene que pasar por una evaluación económica. Y como los tengo 5 horas nada más, entonces lo que hacemos es que va en la presentación y no les va a dar mucho tiempo, los pongo a trabajar, les pongo a hacer varias cosas y eso todavía quita más tiempo, pero les dejo presentaciones grabadas en video, les dejo documentos, materiales y la liga a mi canal de YouTube para que vean otras cosas que de repente hay por ahí, ¿no? Entonces les dejo ya todo ese material y la idea es que lo tengan, y en general, por lo que he visto, se quedan ahí inscritos, no reviso si entran o no. Y recientemente también, cada año me pide la gente de bovinos de leche, de la ATP, de bovinos en general, que les dé la asesoría también me dejan 3 horas o 2 horas, siempre me reducen 2, 3 horas, no te dan más, y luego después tienen una de 4 horas de toma de muestras, y yo digo, bueno, en fin, así ya después sabrán que lo importante es otra cosa, pero ande y pase. Pero también ahora lo ensayamos, de hecho Fer me acompañó esta vez para hacerlo, y bien, creo que en 3 horas pues da todavía menos tiempo, pero lo que vimos es que había mucha motivación, que al final las chicas terminaban diciendo, pues ahora entendemos para qué sirven las cosas, porque termina llevándolo, pues, ¿no? Entonces es la idea. Entonces, como ven, se trata de meter en un caso distintas competencias, pues, ¿no? Que van de costos, esto. Ahora, yo creo que se puede utilizar muy bien para llevarlo en más de un día, ¿no? Y seleccionar los temas que uno quiera. Quiere ser un caso, bueno, se refiere a la presencia de un problema médico que requiere inversiones en una engorda de corderos. Reciben datos y el caso sobre todo tiene un planteamiento integrador. Una cosa que tienen muchos los DFES, al menos ahí en la especialidad, es que los forman mucho en sistemas. Le están metido todo el tiempo clases de sistemas y que hay que ver los sistemas. Entonces yo meto el tema de sistemas para que puedan hacer como una evaluación general, y en el desarrollo rural está también el tema de sistemas con nosotros. Entonces se trata de ser integrador. Creo que tenemos que avanzar a casos que incluyan y que vinculen problemas y conocimientos médicos, conocimientos de nutrición, etcétera, porque al final todo está junto, pues, ¿no? Nosotros lo podemos brincar, esa parte no es indispensable, pero se puede aprovechar en otros casos. Y bueno, ya está diseñado para acá.
Los temas que yo he visto que podrían tratarse si se hiciera integrador, pues me metí a los programas a ver diagnóstico y control de enfermedades de las principales enfermedades de los corderos, micinias o técnicos podrían ser estos, ¿no? Pero bien nosotros podemos brincarnos, no es indispensable, pues puede hacerse integral, si se tiene tiempo, si forma parte de una formación más amplia, pues hay que discutan, incluso a veces que ellos saquen lo que traen, pues, ¿no? Uno no es especialista, pero sirve muy bien. En desarrollo rural la parte de sistemas, para economía es importante porque hay que hacer un costo, ¿no? Hay que calcular el costo de cuánto cuesta un cordero muerto, que a veces vemos costo de producción, pero luego la pregunta es, un cordero, que se muere un cordero, ¿cuánto cuesta? Y de verdad, tú lo pones le das la pregunta, le das los datos y se ponen un rato ahí, se les ocurren ideas para otro lado y está bien interesante porque entonces ya las contrastan. Siempre trabajo en equipo, ¿no? Siempre es trabajo en grupos. Y finalmente, algo que me interesa mucho también es la planeación y el diseño de indicadores, sobre todo la parte de diseño de indicadores. Y bueno, ya al final se llega a la evaluación de la inversión que se propone por un método de descontados, ¿no? BANTI, relación costo-beneficio. Es al final. ¿Qué otra cosa? Creo que bueno, esto es la misma. Otra cosa que para mí me parece fundamental es que en el camino van a aprender 2 o 3 funciones de Excel que les van a ayudar a manejar datos, que les van, no solamente las de Bantir y eso, sino a manejar datos, a hacer una gráfica, a sacar una línea de tendencia, a todas esas cosas. Los dejas un rato, ves hacia dónde van y después les das un poco la solución y entonces ya dicen, ay, qué padre, ¿no? Ahora me sorprendió mucho porque ahorita en un ejercicio que aparece ahí, en una actividad, uno de los equipos, y cómo hicieron para encontrar esta relación entre el frío y que se mueran los corderos. Y un grupo de equipo dice, pues nosotros calculamos un coeficiente de Pearson. Dije, mira, qué padre que estás retomando, que sabes que hay algo en estadística que en alguna vez viste que te puede servir para eso, y ya después les mostramos la herramienta rápida de Excel para hacerlo. Pero esa recuperar y que veas que algo que viste por ahí en estadística después puede servir para algo, creo que es lo que andamos buscando con esta idea del conocimiento integrador. Bueno, lo van a leer o si no, seguramente ya lo leyeron. El gran problema es que hay una mortalidad alta en una engorda de borregos que en la etapa 1, donde se reciben, y se quiere ver a qué se debe. Entonces ahí se lleva a cabo, está toda la situación. Y después, por eso vienen distintas actividades. La primera es, bueno, ahí está el problema, haz un diseño de qué factores puede estar afectando. O sea, un problema como enfoque de sistemas, cuáles serían los factores que está afectando, o un flujo de procesos según lo que uno quiera orientar, que podría estar afectando. Esa se puede obviar. La otra es que yo les doy datos de las mortalidades de las semanas. Estos se murieron en la semana 1, 2 de todo el año. Al principio dice datos de abril 2023, algo así. Y entonces para que además, eso es interesante porque después no saben qué. Digo, pues ahí decía, al inicio decía la fecha, pues no, vean información. Aquí es interesante porque aquí ellos no pueden sacar un indicador. Aquí nuevamente meto una charlita sobre indicadores y no pueden sacar un indicador porque los indicadores se construyen con más de una variable. Y entonces aquí solamente tienen la mortalidad. Y le tardan un ratito, pero no falta el equipo atrás que diga, es que con esto no puedo. O sea, no puedo sacar un porcentaje porque no está el número total de corderos que había. Bueno, ya cuando dicen, necesito esta información, métanse a la tabla 2 y ya, háganlo. Entonces bajan la tabla 2 y entonces ya pueden calcular el indicador. Luego tienen que mensualizarlo porque está por semana. En fin, hay cosas que tienen que ir resolviendo en el camino. En la actividad 3 tienen que ver si está relacionada la temperatura baja con la mortalidad y entonces ellos le van buscando cómo le hacen. Alguien, un Pearson, alguien trata de ponerlos para arriba y para abajo, los dejas un rato, ves qué soluciones te dan y después le puedes proponer esta solución que es pues simplemente una gráfica de dispersión y que hagan una línea de tendencia y dices, bueno, ya discutes, ya lo tienen, perfecto. Después, con eso tienen que decir, bueno, ahora dame los parámetros, ¿no? Y aquí utilizan una función que es promedio sí, para que vean cuando la temperatura es por abajo de 3 grados, cuántos se mueren y por encima, porque la literatura dice que el límite está en 3 grados, menos 3 grados para que se mueran los corderos. Eso lo inventé yo, pero sirve ahí. Pero ahí lo damos por sentado, ¿no? Y además les repasas, a ver cuál es el síndrome. Ahí ya no es inanición porque ya están destetados, pero bueno, ahí qué razón se mueren, por qué pasa, etcétera, ¿no? Si fuera el caso. Y la siguiente actividad, ya que llegan a esta parte, lo hacen de distintas maneras, ¿no? Hay algunos que empiezan a juntarlos por separado y juntan y luego ven los datos y no saben cómo procesarlos. Les dejas un ratito,
después les das una alternativa y ya después lo hacen todos, ¿no? Ese es el trabajo, que vayan aprendiendo y viendo cómo surgen las cosas. Después, siempre incluso lo platiqué con Tinoco, ¿cómo hacemos para calcular cuánto cuesta un cordero muerto, por ejemplo? Yo uso presupuestos parciales, pero lo platicábamos, ¿no? Sí, con y sin, ¿qué pasa? Porque el dueño dice, a ver, pues es que no es mucho, tú me pides que invierta 750,000 pesos, pero yo creo que los corderos que se mueren no valen tanto, pues no, o sea, no habría por qué. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale un cordero muerto? Y entonces cuando les preguntas dicen, no, pues lo que costó el cordero. Y alguien por ahí dice, pero lo que costó más lo que iba a ganar si se hubiera llegado hasta el final. Sí, alguien propone el precio de compra y alguien pues dice, no, si el cordero se iba a vender en 3,000 pesos, pues son los 3,000 pesos. Y alguien dice, no, pero en el camino comió comida, ¿cómo se los descuento? Y ahí se empiezan a hacer bolas para ver cómo lo hacen. Les das la estrategia, agárrate un presupuesto parcial con orden, hazlo y entonces ya con lo que conocen de costos aplican para saber cuánto cuesta un cordero muerto. Ahí lo llevan. Y luego después hay que saber cuántos se van a morir, ¿no? La propuesta es con y sin, ¿no? O sea, si no hago la inversión, se van a morir igual, y si lo hago, pues se van a morir menos, nada más en las semanas en las que tengo temperaturas por debajo. Entonces tienen que estarle ahí razonando un poco para armar su flujo de efectivo. Después, con los datos que presenta el caso, elaborar un flujo de efectivo para la inversión, calcula el valor actual neto, ven los indicadores que utilizamos para ver si la inversión es rentable, y yo sí avanzo generalmente a un análisis de sensibilidad, que no es difícil con una tabla de la función de tabla de Excel, pero ya terminan y hacemos el indicador, a ver, entonces esta es la meta, ¿no? Y si te mueres de esto ya no es rentable y cosas como esas, ya hacemos la reflexión y ahí queda el caso. Como les decía, con los chicos de la especialidad, normalmente, pues sí, en las 5 horas que tengo ahí los llevo, pero como sé que no me da tiempo de ver todos los temas y hay temas que ellos todavía les falta, pues lo que hago es que les dejo, lo tengo en un Classroom y tengo presentaciones, tengo ligas a videos, tengo los datos, ¿no? Por ejemplo, ya cuando vamos avanzando, entren y bajen los datos 1. Todos se meten a Classroom, bajen los datos 1. Y yo pensaba en lo que decía Julia, si habría que pensar cómo hacerlo desde Classroom, pero en una plataforma en la que todos seamos profesores, que estén las distintas actividades o por casos, ¿sí? Después uno puede personalizarlo. Si han visto que en Classroom tú dices, a ver qué actividad adicional quieres agregar. Y entonces ya buscas la actividad que quieras y podrías personalizar y ver cuáles quieren. Y da mucha facilidad porque además podemos no solamente hacer, digamos, nuestros cursos a medida, tomando distintas actividades, sino también jalar materiales buenos que nos interesan, ligas a videos, cosas como esas. Creo que eso podría servir. Creo que además le gustaría a Papime que esté ya una plataforma así. Y también tal vez una página como el manual de prácticas, ¿no? Podría servir, donde esté vivo, pues, donde no es algo que tienes que volver a editar, volver a pasar a un comité que quede, que hay que hacerlo inicialmente caso por caso, yo pienso que pasó, pero al final lo otro, si fuera algo así que ya tenemos un nuevo caso, ahora lo subimos, pues otra vez, lo probamos, lo testamos, ¿no? Pero es una plataforma que al final de cuentas está viva, pues que eso nos daría mucha facilidad, además pues con el equipo que tenemos, con la facilidad con nuestros colaboradores, ayudantes, puede ayudar a mantener eso. Y ya, esta es la otra parte, ¿no? Presentación, no, sí, lo puse 2 veces, no sé, que no sé. Bueno, algunas cosas. Aquí yo puse un poco mis experiencias, pero ya les había comentado cómo me va con los DFES y cómo me ha ido ahora que lo utilizamos con la gente de la TP de bovinos. Y creo que algo que nos dimos cuenta es que sí genera interés, sí genera discusión, sí están activos, hasta tienen un descanso porque como los tienen toda una semana con sesiones de 2, de 3 horas en la TP de bovinos, ¿no? Y puras exposiciones, cuando llegaron ahí pues estaban muy, muy activos, muy relajados. Entonces creo que puede funcionar para eso este caso. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Bueno, este otro caso es uno que he estado utilizando sobre todo en la especialidad en bovinos en SUA. Me toca la especialidad en bovinos y me toca luego la especialidad también en ovinos y creo que en esas 2 me toca. Entonces ahí pues tienes alumnos que vienen de buena parte del país y de otras universidades y que es complicado. Entonces ahí lo que he hecho es que como una actividad ya en Classroom dejo el caso
y después lo discutimos también. Me ha servido mucho para eso. Es un caso que está diseñado, como decía Ale, como para repasar, ¿no?, los principios generales de administración. Yo debo confesar que muchas situaciones me las imaginé de nuestras juntas departamentales, de otra época, no de ahora, de en su momento. Hay un momento que sí me aluciné porque digo que la discusión dice el caso que la discusión de media hora sobre si un cable debería meterse en un tubo, pegarse con masking tape, duró media hora, algo así. Fue real en el departamento, se los juro, ¿no? Hace muchos años discutíamos esas cosas. Yo me estaba así con mi cara de, qué pedo, ¿no? Pero, entonces, este caso es una situación. El tipo que le puse es entrenamiento en la resolución de situaciones sin solución única, y el escenario es la situación de conflicto organizacional motivado por la mala dirección. Los personajes en los que se identifican motivaciones diferentes. Tiene personajes que contrastan, y eso a mí me gusta mucho porque los alumnos, según su carácter, prefieren a uno o prefieren a otro. Y de repente hay unos que quieren correr al trabajador porque dicen cómo se meten las cosas que el veterinario está diciendo, y unos que les cae gordo uno de los médicos porque es dicharachero, y otro que les... En fin, son bien interesantes cuando ves hasta la personalidad de los alumnos cuando los pones a reflexionar sobre las motivaciones de cada uno de los personajes. Y fue un poco la idea, hacerlos así un poco contrastantes con un problema concreto. También hay un problema de estructura organizacional que es inadecuada, no se identifican bien las funciones, y desde luego no se identifica una planeación clara, ¿no? Entonces, esas son las ideas que creo que se pueden trabajar. Las áreas en las que creo que se puede aplicar es planeación táctica y estratégica, organización, dirección. La parte de dirección y la parte de control, desde luego, también sería muy interesante, se pueden tratar. Al último, en todo lo que tiene que ver con dirección, para resaltar la importancia de que el gerente es alguien que tiene que hacer que todos trabajen en un solo sentido, pues, ¿no? Es algo que luego se utiliza mucho, y como también parte de nuestro trabajo es identificar las motivaciones de cada quien, pues, ¿no? Incluso ahí uno tiene que reflexionar. Siempre termino reflexionando que en las clínicas veterinarias, nuestros alumnos, cuando entran a trabajar, pues todos entran con la motivación de que quiero aprender, y eso les sirve 3 o 4 años, pero después ya la motivación no puede ser aprender. Entonces, cuando entran, acceden a cualquier salario y les pagan 200 pesos por ir un día, pues, o pagan por ir, ¿no? Pero después eso cambia, y entonces es la misma persona, pero en distinto momento tiene una motivación diferente, y eso pasa en todos lados. La motivación que yo tenía cuando hice este caso hace mucho tiempo es distinta a la que tengo ahora, pero sigue sirviendo, ¿no? O sea, uno va evolucionando y va cambiando sus motivaciones, y tenemos que ser conscientes como gerentes de eso. Es algo en lo que luego terminamos concluyendo. Y también depende por dónde se vayan los chicos, ¿no? A veces se meten en otros temas, pues uno se va para allá, pero lo importante al final es resaltar la relevancia de la administración como una herramienta, ¿no?, de los principios. Nada más puse 2. El doctor Buendía lleva apenas 4 meses trabajando en el rancho Las Palomas, y pese a que el sueldo es bueno, ya empieza a considerar seriamente dejar el trabajo. Y por ahí empieza el tema, ¿no? ¿Y por qué?, ¿no? Y luego dice el otro médico: en su opinión, Buendía es soberbio y le pone muy poco interés a las relaciones con los trabajadores, y por otro lado, le molesta de él que siempre quiera estar hablando de números, parámetros, metas y objetivos. O sea, y son 2 estilos más que te encuentras todo el tiempo, pues, ¿no? En todos lados, además, por cierto, ¿no? Están ahí, ¿no? Y bueno, yo en la guía didáctica, nunca había hecho la guía didáctica. Yo creo que es una de las cosas padres que tiene este proyecto, nos forza a darle más estructura. Entonces recién trabajé en la guía didáctica, siempre lo había trabajado con 2 renglones de guía didáctica, y ahora, o además como yo lo usaba, alguien más que lo usa toda la vida es Laura. Laura siempre lo usa todo el tiempo porque lo compartimos en algún momento. Laura Méndez, ¿no? Entonces yo puse algunas preguntas que, de hecho, en el de Cuyoaco hay cosas que me falta más trabajar, pues, ahora que lo volví a leer con detalle, dije, aquí hay otras cosas, como dicen, están vivos, hay que seguirlos trabajando y enriqueciendo con sus opiniones. Aquí puse algunas preguntas: ¿puede identificarse la estrategia de la empresa? ¿Se pueden identificar las tácticas? ¿Están alineadas? ¿Son coherentes entre sí?
El organigrama adjunto es adecuado, puse un organigrama recientemente. ¿Qué se puede decir de las motivaciones de los protagonistas? ¿Cómo se pueden aprovechar las motivaciones de cada protagonista para el logro de los objetivos de la empresa? En fin, una cosa que me pasa que a veces los chicos discuten y a veces traen cosas y luego mi opinión, que es lo que yo creo, se me queda atorada y tengo que decirle, sí, tienes razón, así suena. Y yo con mi cara, no, no es así, no puedes hacer eso. Pero al final también es una cosa de las que aprendes, ¿no? Y que los dejas un poco que se empoderen, ¿no? Cuando su decisión, que lo discutieron, que ya dije, ok, va, también es factible. Recordemos que no hay solución única en casos como este y que lo que vale la pena es mucho llegar allá. Y lo que les decía, los y las participantes establecen filias y fobias con los personajes. Depende del carácter de cada uno. Luego los ves quién le gusta más ser de una manera o de otro. A veces ya hasta digo, este va a estar a favor de este va a favor. Estoy jugando, estoy haciendo mis propias apuestas en ese momento, a ver si también soy capaz de leer el carácter de los alumnos. Pocas veces reflexionan en la estructura organizacional, debería decir, me equivoqué. Suelen evaluar mal al peón desde una posición de superioridad del MB7, eso me llama mucho la atención. Siempre se enojan mucho que el peón esté tomando decisiones o no obedeciendo al médico veterinario, creen que debe de hacerlo, ¿no? Y ya cuando yo discuto mucho, sabe, es una persona valiosa, porque está preocupado, cuando se va, sigue platicando con otros afuera y tratando de solucionar los problemas del rancho, en lugar de, ya me vale gorro, ¿no? Hago lo que sea, pues, ¿no? Había que encauzar más su trabajo. Entonces esas cosas son muchas que he aprendido que se pueden reflexionar sobre el caso, y creo que esto sería interesante en un apartado, en estos casos que queremos que estén vivos, ir adicionando, por ejemplo, ¿no? Es decir, mira, yo lo usé y me pareció interesante esto, vale. Entonces tenemos así casos muy vivos, pues, ¿no? Que como dice Ale, o como dice también ahorita Nuri, podemos personalizar de acuerdo a lo que nos interese y como veamos también a nuestro grupo, ¿no? Con tiempo es muy útil que los participantes repasen. Cuando hay mucho tiempo o cuando hay más tiempo, también los mando a ver, bueno, pues ahora esténse un rato y va a ver, busquen, o cuando lo hago en línea y que lo leen y después, a ver, vean teorías de motivación, vean todas estas cosas y entonces ya se pueden repasar esos temas. Y ya, eso es los dos que yo escribí y que quería presentarles hoy. Y acabé a tiempo. No sé si tuvieran algún comentario o pregunta. No es cierto. Sí, yo quería comentar esta propuesta de pensarlo sí en un documento que deba entregar y revisarse, pero tener una plataforma donde las cosas se mantengan más flexibles y más vivas. Habrá que explorar, yo un día hacerlo, si todos somos profesores en un caso, por ejemplo, después cuando lo quieres poner, puedes decir, usar una actividad ya hecha, ¿no? Puedes agarrar actividades de un curso para otro curso, por ejemplo, ¿no? Sí. Y entonces ya no tienes que hacer más, ¿no? Agarras y lo mandas para allá, o puedes clonar uno, ¿no? Si uno ya está completo, ahora lo clonas y ahora ya se lo puedes presentar y trabajar ahí a tus alumnos y ir dejando que tengamos acceso pues a esta plataforma, y creo que también eso puede caerles muy bien a los evaluadores de PAPIME cuando lo mostremos. Sí. Muy bien. Gracias. Nada más resaltar un poquito con esto que está comentando, la habilidad del moderador o del profesor. Ah, sí. Porque ahorita acaba de comentar que a lo mejor siempre le van a dar la razón al médico veterinario, por ejemplo, del caso. Y van a decir es que el peón tuvo la culpa porque no le hizo caso al veterinario. Entonces, si no se tiene esta habilidad, esta finura de repente también para no... y decirle, no, estás mal, porque si no hay estabilidad, a lo mejor el argumento que te da el estudiante derrota mi argumento. Para moderar, a lo mejor nos quedamos con la idea de que el peón es el que siempre tiene la... No, y de hecho a veces te quedas con algo, o sea, a veces yo pienso algo y en ese mismo caso, no, pero el doctor, pero sí tendría que no sé qué, y al final dice, no, pues sí tienes razón, o sea, señalas tu punto y al final lo dejas. Yo creo que eso es lo que da riqueza al... Pero creo que en ese sentido sí, la habilidad es importante, porque si no, a lo mejor el estudiante nos termina comiendo un poquito con sus argumentos y nosotros... no decir, bueno, tienes razón, la resolución es esta. Cuando hay una diversidad de soluciones, no hay una solución única, ¿no? Claro. La habilidad de quien lleva, que modera el caso. Sí, eso es importante. Sí, y también creo que justo la importancia de que se desaten estos debates en un grupo,
porque puede ser que una persona lo piense así, pero cuando permites y haces que haya un ambiente de confianza y de seguridad, que los demás también puedan expresar sus opiniones, y entonces hay cosas que a lo mejor alguien no lo había visto de esa forma, y al escuchar a los otros compañeros, entonces se enriquece y puede decir, no, es que sí tienes razón, pero Entonces se arma un debate y las conclusiones son muy distintas a lo que al inicio estaban concluyendo a lo mejor los equipos. A mí me ha pasado que incluso de repente, eso sí, siempre ha sido como con mucho respeto, pero sí hay una confrontación de repente entre los equipos de trabajo, y la conclusión a la que llegamos, bueno, termina siendo muy distinta a lo que pensaban en un inicio, pero se enriquece de las opiniones de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, de ahí creo que también es muy importante detonar estos debates de una manera muy respetuosa y ordenada en el grupo de trabajo. Justo ahorita un poco retomando los dos comentarios que hacen, me parece que es bien importante, o sea, ahorita ya estamos haciendo un poco un proceso de formación de nosotros en conocer la metodología, ¿no? Pero para conocer un poco el tema de los casos, pero también pensar en tener actividades de formación o de capacitación constante o retroalimentación entre nosotros que nos permita entender este rol, ¿no? Porque va a ser este rol de ser facilitador, moderador de estos lugares de discusión donde puede haber momentos en que haya cuestiones medio tensas o áridas entre los estudiantes o con el mismo, y entonces tenemos que empezar a prepararnos o formarnos para saber manejar esos momentos, ¿no? O sea, porque muchas veces de esto pues también intervienen emociones, intervienen otras cosas que pocas veces nos familiarizamos con eso. Entonces creo que vale la pena ver cómo además de estar desarrollando los casos en paralelo y hacerlos, cómo formarnos en una cuestión de una dinámica diferente de dar clases, evidentemente, ¿no? Porque pues, estamos pensando en cambiar este modelo tradicional, solo el profesor es el que está al frente y el que tiene la razón, a que escuchar a los demás y que haya pues también en esa manera de entender las cosas, de que hay distintos puntos de vista que todos son valiosos, ¿no? Y también creo que parte de esto, ya tenemos para concluir, es cómo evaluamos a los estudiantes en este sentido, ¿no? O sea, porque se convierte en un reto mucho más, ya no es tan cuantitativo, sino algo mucho más cualitativo, y entonces cómo lo podemos llevar a algo más objetivo, ¿no? De poder, cómo vamos a evaluar la intervención o el desempeño de los estudiantes en estas dinámicas. Eso creo que también hay que pensar. Yo generalmente, bueno, cuando he trabajado estos, normalmente voy poniendo en cada actividad que lo que hicieron lo suban, ¿no? De que vayan subiendo así, entonces ya tienes la constancia de que trabajaron en grado, pero eso es como de carpeta, ¿no? Pero que es verificar que al final adquirieron la competencia o la habilidad, eso creo que sí habría que llegar a eso. Hay que pensar qué es lo que esperamos, ¿no? O sea, qué es lo que esperamos como desempeño de un estudiante, ¿no? Claro. Pues obviamente puede ser desde la comunicación, cómo se comunica con sus compañeros, cómo trabaja en equipo, pues si es respetuoso o no respetuoso, ¿no? Si realmente es capaz de sistematizar la información, identificar problemas, no sé. O sea, también hay que ir pensando en qué cosas queremos evaluar a partir de este tipo de intervención. El siguiente paso, creo que en todos los casos, creo que estamos bastante cojos en la parte de evaluación. Sí, a mí hay una parte que me gusta mucho y que creo que podría hacernos útiles como profes, que es la nota técnica, ¿no? Donde digamos, bueno, o sea, claro que me se la tiro, pero si te hiciera falta un repasito, ahí te la echo, ¿no? Una buena reseña de profe para que puedas tú subsanar cada una de los temas. O Carlos, ¿no? Ay, es que pone, ¿qué onda con las enfermedades respiratorias de los chivos? O sea, entonces que nos pusiera ahí un resumencito de lo mínimo que debes de saber para este caso, de la enfermedad de los chivos, es este. Entonces, aunque se supone que somos expertazos, pero te da la oportunidad de tener opiniones no solo respetuosas y motivadas, sino también fundamentadas. Y yo creo que ahí también nos va a dar poder en el aula para que vayamos dirigiendo y digamos sí, pero a partir de qué conceptos estás tomando esas decisiones. Ahora, les hace falta un repasito, podemos pasar esta nota que mencionamos como una nota técnica para que el estudiante pueda tener acceso y repasar, ¿no?, los términos o las cosas nuevas que no entendían, y entonces sí le entran al caso desde una plataforma pues mucho más estructurada y toman mejores decisiones desde mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias.
Ok. En esta cuestión de la evaluación, bueno, yo tengo como una propuesta, porque lo he realizado en algunos grupos, no de la facultad, de otro lado, y es que en este estudio, cuando se presentan los estudios de caso, se definen cuáles son las competencias que debería de tener el alumno, pero además de las competencias, el nivel de dominio De la cada competencia. una de las competencias cuando el alumno va a resolver ese estudio de caso. Entonces se arman equipos de trabajo para resolverlas, pero ahí el profesor tiene que estar como muy al pendiente y estar no dando vueltas, pero sí muy atento a la manera en la que están resolviendo en equipo cada uno de los estudios de caso, y así te puedes percatar mucho de la intervención de cada uno y entonces darle una evaluación de acuerdo a su intervención, pero evaluación de la competencia de esa actividad, que puede ser igual o puede ser distinta a otro estudio de caso. Pero para ello, antes de presentarlo, tenemos que definir, bueno, acá es definir cuáles son las competencias a evaluar en ese ejercicio, ¿no? Y sería una forma como de tener un poquito más objetivo la evaluación de cada uno, ¿no? Además de tener la evidencia, que es que suban en alguna plataforma el resultado de la resolución de ese estudio. No, porque voy a pasar a otra cosa y no sé. Y está que están en la parte de evaluación. Dentro de los artículos, bueno, la literatura que compartí, hay precisamente un capítulo de estudio de caso que es precisamente de evaluación. Y sobre todo lo que podemos rescatar de ahí, vienen al final unas rúbricas, ¿no? Que nos permiten retomar un poco, definiendo, creo que es importante, como dices, definir la competencia que queremos. Pero también pienso que será importante darles a los estudiantes a evaluar también el caso, o sea, a que ellos también de alguna manera nos retroalimenten cómo funcionó, cómo fue la dinámica, ¿no? Porque también creo que en esa rúbrica hay una donde viene, es un poco a lo mejor más a nivel de satisfacción, más que tanto, pero habría que ver, ¿no? Y creo que sería una buena práctica también incorporar a esto, que cuando ocupemos tal caso, a ver cómo lo evalúan, ¿no? Cómo lo evalúan los estudiantes, o lo percibieron en ese sentido, y eso también nos ayuda a enriquecerlo, ¿no? No solo desde nuestra visión como profesores, sino también la de estudiantes pueden también darnos ahí algunas pistas, que sería interesante. Eran dos cosas, uno con lo de que decía Nuria de dar una nota técnica. También he pensado que deberíamos o podríamos tener actividades, puede ser también en un Drive, ¿no? De Google, videos, ¿no? Por ejemplo, videos sobre una cosa concreta. Entonces grabamos la clase que en 15 minutos, en algo que sea de 15 minutos, y que podemos mandar a los alumnos a ver, vean tal, si quieres, refuérzate en esta parte. O sea, una charla de 10, de 15 minutos sobre motivación, por ejemplo, de tipos de motivación, etcétera, y entonces lo tenemos grabado y ya tenemos distintos recursos, y podemos también poner desde luego recursos de artículos o textos, lo que sea, pero también los videos, aprovechando pues que ahora podemos grabarlo así en clase, ¿no? Con el equipo que ahora tenemos, y subir esos materiales y bueno, que estén disponibles en algún lugar, como ahora tenemos varios en el departamento. Creo que sería importante. Y con relación a lo que mencionaban de la moderación, yo la verdad es que muchas veces me gusta, estoy convencidísimo, por ahí en algún momento hice este curso que han visto que está en Coursera, creo, Aprendiendo a Aprender, ¿lo han hecho? ¿No? Es muy bueno. Pero hay los pedagogos, ¿no? Insisten, y hoy sabemos pues que para aprender tienes que emocionarte, pues, ¿no? Que la emoción es importante. Entonces muchas veces en estos casos sí, yo incluso digo, a ver, ¿por qué no corremos al peón, ¿no? Y ahí los veo que están con la reacción, o sea, sí me gusta ver arder un poco el sesión, porque entonces las discusiones se hacen muy interesantes. Y luego también rescato otras experiencias. ¿Te acuerdas de este gerente que nos dio una charla en los seminarios?
que era el gerente de un rancho enorme. Y yo recuerdo mucho una anécdota que estaría padre documentar algún día, que él decía que uno de sus trabajadores lo veía, ¿por qué no te has ido? Y dice, no, es que mis niñas no tienen agua, y hasta que no arreglo, ¿cómo las voy a dejar todo el día? Eran sus becerras, pues, ¿no? Y él no se iba, ¿no? Porque hasta que no tuvieran, dice, no, pues eso cuando llegó, ahora ya es mi segundo, ¿no? Porque nadie le dijo que se quedara, no está, y ahora pues va teniendo. Entonces esas experiencias también de repente utilizo esos ejemplos que uno va colectando a través del tiempo para de repente darles como pistas y a ver si ellos solitos, en los casos lo que trato es que solitos lleguen, ¿no? O sea, que sea menos clase, que sea menos lo que el profe dice, sino que ellos vayan surgiendo y en todo caso tratar de orientar, y si pueden moverse hacia ese lado, hacia donde querías, qué bueno, y si no, respetas al final a dónde llegaron, ¿no? Porque también se trata de un tema de empoderamiento con ellos. Al final la idea es que se motiven y después sigan investigando más adelante, pues, ¿no? Eso es lo que yo quería decirles. Gracias.